Todo comenzó con una llamada perdida un martes por la tarde. Estaba en la cocina, cortando verduras para la cena mientras escuchaba a mis hijos, Diego de 13 años y Valeria de 10, discutir sobre quién usaría la computadora primero para hacer la tarea. El sonido del teléfono de Ricardo me distrajo de su pelea típica de hermanos. Él estaba en la ducha después de llegar del trabajo, así que por instinto miré la pantalla. Sofía Corazón Rojo, decía en letras brillantes. Un corazón rojo. Mi estómago se contrajo. Después de 15 años de matrimonio, conocía a todas las personas importantes en la vida de mi esposo. No había ninguna Sofía. El teléfono siguió sonando en mi mano hasta que se cortó. 2 minutos después, un mensaje de texto. Isa pregunta cuándo vas a venir a casa. ¿La extrañas mucho? Isa, susurré, sintiendo como si el aire se hubiera vuelto más denso. Cuando Ricardo salió del baño, con el cabello húmedo y cantando esa canción que siempre tarareaba cuando estaba de buen humor, le entregué el teléfono como si fuera algo normal. ¿Te llamó alguien llamada Sofía?, le dije, estudiando su rostro cuidadosamente. Su expresión cambió por una fracción de segundo. Fue sutil, pero yo lo conocía mejor que nadie. Sus ojos se tensaron ligeramente antes de recuperar la compostura. Ah, sí, Sofía. Es una compañera de trabajo nueva en el departamento de contabilidad. Debe ser algo del proyecto que estamos manejando juntos. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado detallada, demasiado ensayada. Después de 15 años saboreando cada matiz de su voz, cada gesto de sus manos cuando hablaba, reconocí inmediatamente cuando mentía. ¿Y quién es Isa?, pregunté, manteniendo mi voz casual mientras servía la cena. Isa, repitió, como si no hubiera visto el mensaje. No tengo idea. Debe haber enviado el mensaje a la persona equivocada. Esa noche, mientras él dormía profundamente a mi lado como todas las noches durante los últimos 15 años, yo permanecí despierta mirando el techo. La duda había plantado una semilla en mi mente que crecía con cada hora que pasaba. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Observaba cada uno de sus movimientos, analizaba cada palabra, cada excusa para llegar tarde del trabajo. Ricardo era supervisor de un banco, un trabajo que requería horarios estrictos, pero últimamente había empezado a tener reuniones extra y proyectos urgentes que lo mantenían fuera hasta más tarde. Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en detective de mi propia vida, odiándome por ello pero incapaz de detenerme. Cuando él se duchaba, revisaba su teléfono, pero siempre estaba limpio, demasiado limpio. Ni un solo mensaje sospechoso, ni llamadas extrañas en el registro. Era como si supiera que lo estaba vigilando. Una tarde, mientras él jugaba fútbol con Diego en el patio trasero y Valeria practicaba piano, aproveché para revisar su computadora portátil. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. Entre sus documentos de trabajo encontré una carpeta llamada Presupuesto Personal, que nunca había visto antes. Dentro había una hoja de cálculo meticulosa que documentaba gastos que yo no reconocía, $800 mensuales de renta, apartamento, $350 de colegiatura, Isabella, $200 de ropa, y $150 de medicamentos, S. Las iniciales S, E, I aparecían constantemente, junto con fechas que se remontaban a casi 8 años atrás. Mis manos temblaron mientras imprimía silenciosamente la hoja de cálculo y la escondía entre mis propios papeles. 8 años. Por 8 años mi esposo había estado gastando miles de dólares al mes en gastos que yo desconocía completamente. Durante los días siguientes, seguí investigando como una obsesa. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios con lupa y descubrí retiros regulares en efectivo que Ricardo había justificado como gastos varios o emergencias del trabajo. Encontré recibos escondidos en su billetera, una farmacia en el lado opuesto de la ciudad, compras en una tienda de ropa para niñas, pagos a una escuela primaria llamada Santa Teresa, que definitivamente no era donde estudiaban Diego y Valeria. La verdad llegó como un puñetazo cuando, una noche mientras él dormía, su billetera se cayó del bolsillo de su pantalón al suelo. Al recogerla para ponerla en la mesita de noche,
se abrió y una fotografía pequeña se deslizó al piso. Era una niña pequeña de unos 8 años, con el cabello castaño en coletas y los mismos ojos verdes distintivos de Ricardo. Estaba sonriendo en un columpio, usando un vestido amarillo con flores. Al reverso, en una letra infantil cuidadosa, decía, para papá, con amor, Isabella. Te amo mucho. La fotografía se sintió como hielo quemando mis dedos. Mi esposo tenía una hija. Una hija que nunca me había mencionado en 15 años de matrimonio. Una niña que escribía, para papá, en fotografías que él guardaba en secreto. Esa noche no dormí en absoluto. Permanecí acostada junto a Ricardo, este hombre que había compartido mi cama durante 15 años, que conocía todos mis miedos y sueños, que había estado presente en el nacimiento de nuestros hijos, que me había consolado cuando murió mi padre. ¿Cómo era posible que hubiera mantenido en secreto algo tan enorme? A la mañana siguiente, esperé hasta que los niños se fueran a la escuela. Ricardo estaba en la cocina, bebiendo su café y leyendo las noticias en su tableta, como cada mañana durante los últimos años. Tenemos que hablar, le dije, mi voz sorprendentemente calmada a pesar del huracán que sentía en el pecho. Él levantó la vista, y debe haber visto algo en mi expresión porque su rostro se puso pálido inmediatamente. Puse la fotografía sobre la mesa, junto con la hoja de cálculo impresa. ¿Quién es Isabella?, pregunté. Al principio trató de negar todo. No sé de qué hablas, Elena. Esa foto debe ser de la hija de algún compañero de trabajo. Pero su voz se quebró al final de la frase. Ricardo, le dije, mi voz temblando pero firme, durante 15 años he confiado en ti completamente. Durante 15 años hemos construido una vida juntos, hemos criado 2 hijos juntos, hemos enfrentado problemas juntos. Y ahora descubro que has estado viviendo una doble vida. Así que te voy a preguntar una vez más, y por favor, por respeto a estos 15 años, dime la verdad. ¿Quién es Isabella? ¿Se derrumbó? Literalmente se desplomó en la silla y se cubrió el rostro con las manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Es mi hija, admitió. Pero Elena, por favor, déjame explicarte. No es lo que piensas. Tu hija, repetí, sintiendo como si las palabras fueran en un idioma extranjero. Tienes una hija de 8 años y nunca me lo dijiste. Su madre es Sofía. Éramos novios antes de conocerte, pero rompimos cuando ella se mudó a estudiar a otra ciudad. Años después, cuando Isabella tenía 3 años, Sofía me contactó para decirme que era mi hija. ¿Y decidiste simplemente mantenerlo en secreto? Mi voz se alzó, toda mi compostura finalmente quebrándose. ¿Por 8 años? Ya estábamos casados. Teníamos a Diego y Valeria. No sabía cómo decírtelo sin destruir nuestra familia. Así que en lugar de eso decidiste tener 2 familias. Los días siguientes fueron un infierno. Le dije a los niños que papá y yo estábamos teniendo algunos problemas y que él se quedaría en casa de su hermano por unos días. Diego, que a los 13 era lo suficientemente mayor para entender que algo grave estaba pasando, me preguntó directamente si nos íbamos a divorciar. No supe qué responderle. Valeria, mi pequeña de 10 años, simplemente se aferró a mí y lloró, diciendo que no quería que papá se fuera. Verla sufrir por algo que ella no entendía me partió el corazón de una manera que no sabía que era posible. Pasé noches enteras llorando en silencio, caminando por la casa vacía después de que los niños se dormían. Miraba las fotografías familiares en las paredes, las vacaciones que habíamos tomado, los cumpleaños que habíamos celebrado, y me preguntaba cuántas de esas sonrisas de Ricardo habían sido genuinas. Pensaba en su otra hija cuando estábamos celebrando los cumpleaños de Diego y Valeria. Se sentía culpable cuando jugaba fútbol con Diego, sabiendo que tenía otra hija que también quería pasar tiempo con su papá. Mi hermana mayor, Patricia, vino a quedarse conmigo esos primeros días. Fue ella quien me dijo algo que cambió mi perspectiva. Elena, me dijo una noche mientras tomábamos té en la cocina después de que los niños se durmieran, sé que estás furiosa, y tienes todo el derecho de estarlo. Pero esa niña no tiene la culpa de las decisiones de Ricardo. Ella es inocente en todo esto.
Lo sé, susurré. Pero Patricia, ¿cómo voy a explicarles a mis hijos que tienen una hermana que su padre mantuvo en secreto? ¿Cómo voy a mirar a Ricardo a los ojos sabiendo que me mintió durante años? No lo sé, admitió. Pero sí sé que eres la persona más fuerte que conozco. Y sé que encontrarás la manera de hacer lo correcto, no solo para ti, sino para todos los niños involucrados. Después de una semana de tortura mental, tomé una decisión que me aterrorizaba pero que sabía que tenía que tomar. Tenía que conocer a esa mujer y a esa niña. Tenía que ver con mis propios ojos qué clase de vida había estado financiando mi esposo en secreto, qué clase de madre era esta Sofía, cómo era la vida de Isabella. Conseguí la dirección del apartamento revisando los registros de los retiros de efectivo de Ricardo. Un sábado por la mañana, mientras los niños estaban en casa de mi madre y Ricardo seguía quedándose con su hermano, conduje durante 40 minutos hasta el otro lado de la ciudad. El barrio era modesto pero bien cuidado. Casas pequeñas con jardines prolijos, niños jugando en las aceras, una panadería en la esquina donde varias personas hacían fila para comprar pan fresco. Era el tipo de vecindario donde las familias jóvenes van cuando quieren un lugar seguro y asequible para criar a sus hijos. El edificio de apartamentos era de 3 pisos, pintado de amarillo claro con balcones pequeños decorados con macetas de flores. Encontré el apartamento 4B en el segundo piso y me quedé parada frente a la puerta durante 5 minutos completos, con la mano levantada para tocar pero incapaz de hacerlo. ¿Qué iba a decir? Hola, soy la esposa del padre de tu hija que no sabía que existían. ¿Cómo empiezas una conversación así? Finalmente, toqué el timbre. Los pasos que se acercaron a la puerta eran lentos, arrastrándose. Cuando la puerta se abrió, la mujer que apareció no era para nada lo que había imaginado. Sofía era delgada, demasiado delgada, con el cabello gris recogido en una coleta desordenada. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y usaba una bata de hospital azul claro sobre un camisón. Su piel tenía un tono amarillento que reconocí inmediatamente porque lo había visto antes. Mi padre había tenido ese mismo color los últimos meses antes de morir de cáncer. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran gentiles, cansados, pero gentiles. No había hostilidad en ellos, ni siquiera sorpresa. Era como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. «Sofía», pregunté con voz temblorosa. «Eres Elena», respondió, y su voz sonaba cansada pero cálida. «La esposa de Ricardo». Asentí, sin saber qué más decir. «Sabía que eventualmente vendrías», me dijo con una sonrisa triste. «Pasa, por favor. Creo que es hora de que sepas toda la verdad». Su apartamento era pequeño pero acogedor. La sala de estar tenía un sofá azul desgastado, una mesa de café cubierta de frascos de medicamentos, y las paredes estaban cubiertas de dibujos infantiles y fotografías. En las fotos reconocí inmediatamente a Isabella, pero también a otra persona que hizo que mi corazón se detuviera. «Dios mío», susurré, acercándome a una fotografía enmarcada en la repisa. Esa es mi hermana Carmen». Sofía siguió mi mirada y asintió. «Carmen era mi mejor amiga», dijo suavemente. «Isabella es su hija». El mundo se inclinó de manera extraña. Me aferré al respaldo del sofá para mantener el equilibrio. «¿Carmen tuvo una hija?», pregunté, mi voz apenas audible. Pero Carmen murió hace 9 años. En el accidente de auto. Isabella tenía 2 años cuando Carmen murió, me explicó Sofía, indicándome que me sentara. Carmen me nombró como su tutora legal porque ustedes dos no se hablaban en ese momento. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro sin que pudiera controlarlas. Carmen y yo habíamos tenido una pelea terrible 3 años antes de su muerte. Una discusión estúpida sobre dinero que había escalado hasta que dejamos de hablarnos por completo. Cuando murió, uno de mis mayores remordimientos fue que nunca habíamos hecho las paces. Nunca supe que había tenido una hija. Carmen me habló mucho de ti, continuó Sofía, sentándose a mi lado en el sofá. Decía que eras la persona más fuerte y bondadosa que conocía. Decía que cuando era niña, tú siempre la protegías de todo. Lamentaba tanto que ustedes hubieran perdido el contacto.
¿Por qué nunca me dijeron que tenía una sobrina?, pregunté entre sollozos. Carmen me hizo prometer que si algo le pasaba, yo cuidaría de Isabella. Pero también me dijo que si alguna vez no pudiera hacerlo más, te buscara a ti. Que eras la única familia real que Isabella tendría. Sofía me contó entonces toda la historia. Después de la muerte de Carmen, ella se había hecho cargo de Isabella como madre soltera. Ricardo había aparecido en sus vidas cuando Isabella tenía 3 años, no como el padre biológico que yo había imaginado, sino como el novio de Carmen que había prometido cuidar de su hija si algo le pasaba. Carmen y Ricardo nunca fueron pareja romántica, me explicó Sofía. Ricardo era el mejor amigo de Carmen. Él la amaba como a una hermana. Cuando Carmen supo que estaba muy enferma. Enferma, interrumpí. Carmen tenía cáncer, Elena. Lo mismo que tengo yo ahora. Ella sabía que no le quedaba mucho tiempo, así que le pidió a Ricardo que prometiera cuidar de Isabella. No financieramente solo, sino como una figura paterna. Mi mundo entero se reconfiguró en esos momentos. Ricardo no había estado teniendo una aventura. No había estado manteniendo una segunda familia por infidelidad. Había estado cumpliendo una promesa que le había hecho a mi hermana moribunda, cuidar de mi sobrina. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté. ¿Por qué mantenerlo en secreto todos estos años? Le dije que debería decírtelo, admitió Sofía. Especialmente después de que se casó contigo. Pero él insistía en que sería demasiado doloroso para ti. Decía que había sufrido mucho con la muerte de Carmen y que saber sobre Isabella solo te lastimaría más. Yo le decía que estaba equivocado, que una tía tiene derecho a conocer a su sobrina, pero él estaba convencido de que estaba protegiéndote. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Sofía sonrió tristemente. Creo que Ricardo tenía buenas intenciones, pero tomó la decisión equivocada. Isabella necesita conocer a su familia real. Y yo no voy a estar aquí mucho más tiempo. Fue entonces cuando me contó sobre su propio diagnóstico. Cáncer de páncreas en estado avanzado. Los doctores le habían dado entre 4 y 6 meses de vida. Ricardo lo sabía, y había estado ayudándola no solo financieramente sino también llevando a Isabella a sus citas médicas, ayudando con las tareas escolares, siendo el padre que la niña necesitaba. Él es un buen hombre, Elena, me dijo Sofía, tomando mi mano. Cometió un error al no decirte la verdad, pero ha sido el mejor padre que Isabella podría haber pedido. En ese momento, escuchamos la llave en la puerta. Isabella estaba regresando de la escuela. Cuando entró a la sala, cargando una mochila rosada y con el uniforme de la escuela, se parecía tanto a Carmen a esa edad que me quedé sin aliento. Tenía el cabello castaño de mi hermana, sus mismos ojos expresivos, incluso la forma en que ladeaba la cabeza cuando estaba curiosa. Isa, ven acá, cariño, le dijo Sofía. Hay alguien que quiero que conozcas. Isabella se acercó con la confianza natural de una niña que había sido muy amada. Cuando Sofía le explicó quién era yo, los ojos de la niña se abrieron enormes. ¿Eres la hermana de mi mamá?, preguntó con una voz que era exactamente como la de Carmen cuando éramos niñas. Sí, cariño, logré decir a través de las lágrimas. Soy tu tía Elena. Isabella me miró por un momento largo, y luego hizo algo completamente inesperado. Se acercó y me abrazó. Mamá Sofía dice que mi mamá Carmen está en el cielo, me dijo con su carita presionada contra mi hombro. Tú también la extrañas. Todos los días, susurré, abrazándola más fuerte. Esa tarde me quedé con ellas. Sofía me mostró álbumes de fotos que documentaban la vida de Isabella desde bebé. Había fotos de Carmen embarazada que nunca había visto, fotos de Isabella dando sus primeros pasos, primer día de escuela, cumpleaños. Ricardo aparecía en muchas de las fotos más recientes, siempre sonriendo, siempre claramente enamorado de esta niña que había prometido cuidar. Isabella me mostró su habitación, decorada con princesas y libros, y me enseñó sus dibujos favoritos. Me contó sobre su escuela, sus amigas, su maestra favorita. Era una niña brillante, articulada, claramente muy querida y bien cuidada.
Pero también noté signos de la enfermedad de Sofía por toda la casa. Medicamentos en cada superficie, una silla de ruedas plegada en la esquina, números de teléfono de doctores pegados en el refrigerador. «¿Isabella sabe que estás enferma?», le pregunté a Sofía cuando la niña fue a cambiarse el uniforme. «Sabe que estoy enferma, pero no sabe qué tan grave es», admitió Sofía. «Los doctores dicen que debería empezar a preparar arreglos para ella pronto». «¿Qué tipo de arreglos?». «Ricardo y yo hemos hablado sobre esto. Él quiere que Isabella vaya a vivir con ustedes cuando yo ya no pueda cuidarla. Pero no sabía cómo pedírtelo sin explicar toda la situación». Esa noche, cuando llegué a casa, mis hijos estaban esperándome en la sala de estar. Patricia los había llevado de vuelta de casa de mi madre y claramente les había dicho que teníamos que tener una conversación familiar seria. «Mami», dijo Valeria, acurrucándose a mi lado en el sofá, «papá va a volver a casa». «Tía Patricia dice que tú y papá están teniendo problemas», añadió Diego, sus 13 años haciéndolo lo suficientemente mayor para merecer honestidad pero aún lo suficientemente joven para estar asustado. Les conté una versión adaptada para su edad de lo que había descubierto. Les expliqué que papá había estado ayudando a cuidar de una niña llamada Isabella, que era la hija de mi hermana Carmen que había muerto cuando ellos eran muy pequeños. «¿Así que tenemos una prima?», preguntó Valeria, sus ojos iluminándose con curiosidad. «Sí», les dije. «Tienen una prima que no conocían». «¿Por qué papá no nos lo dijo?», preguntó Diego, siempre el más analítico. «Porque a veces los adultos toman decisiones equivocadas cuando están tratando de proteger a las personas que aman», les expliqué. «Papá pensó que sería mejor mantenerlo en secreto, pero estaba equivocado». Esa noche llamé a Ricardo. Había estado enviándome mensajes de texto todos los días, pidiendo que habláramos, diciéndome que podía explicar todo. Finalmente estaba lista para escuchar. Nos encontramos en un café a mitad de camino entre la casa y donde se estaba quedando con su hermano. Cuando llegué, él ya estaba ahí, se veía terrible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y estaba jugando nerviosamente con su anillo de bodas. «Conocí a Isabella», le dije sin preámbulos después de sentarme. Su rostro se iluminó con alivio y pánico al mismo tiempo. «¿Cómo está?». «Sofía te contó». «Me contó todo, Ricardo. Sobre Carmen, sobre la promesa que le hiciste, sobre el cáncer de Sofía». Empezó a llorar ahí mismo en el café. Este hombre que había conocido por 16 años, que era fuerte y reservado por naturaleza, se derrumbó completamente. «Elena, lo siento tanto», sollozó. «Sé que tomé las decisiones equivocadas. Cada día quería decírtelo, pero cada día que pasaba se hacía más difícil. ¿Cómo le dices a tu esposa que has estado manteniendo en secreto a la hija de su hermana muerta durante años?». Diciéndole la verdad desde el principio, le respondí, pero mi voz era más gentil de lo que había sido en días. «Ricardo, entiendo por qué quisiste protegerme. Entiendo que tu corazón estaba en el lugar correcto. Pero esa niña es mi sobrina. Es la hija de Carmen. Tenía derecho a conocerla». «Lo sé», admitió. «¿Puedes perdonarme?». Esa fue una pregunta para la que no tenía una respuesta fácil. «No lo sé todavía», le dije honestamente. «Pero sé que Sofía se está muriendo y que Isabella va a necesitar una familia. Y somos su familia, Ricardo. Todos nosotros». Los siguientes meses fueron intensos y emotivos. Sofía empeoró rápidamente, y yo pasé tanto tiempo como pude con ella e Isabella. Llevé a Diego y Valeria a conocer a su prima, y fue hermoso ver cómo se conectaron inmediatamente. Isabella era tímida al principio, pero Diego fue increíblemente paciente con ella, enseñándole a jugar videojuegos y ayudándola con la tarea de matemáticas. Valeria estaba emocionada de finalmente tener una hermana menor y le enseñó a Isabella todo sobre maquillaje y peinados. Ricardo y yo comenzamos terapia de pareja con la doctora Martínez, una psicóloga que se especializaba en problemas de confianza en el matrimonio. Las primeras sesiones fueron brutales. Había tanto dolor, tanto resentimiento, tanta falta de confianza que reconstruir. La traición no siempre es sexual,
nos explicó la doctora Martínez durante una de nuestras sesiones. Ricardo, mantener secretos importantes de tu esposa es una forma de traición emocional, incluso si tus intenciones eran buenas. ¿Pero cómo puedo reconstruir la confianza?, le preguntó Ricardo. ¿Cómo puedo demostrarle que nunca más le mentiré? Con tiempo, consistencia y transparencia completa, respondió la doctora. Y Elena, tú tendrás que decidir si estás dispuesta a hacer el trabajo de perdonar. El perdón no significa olvidar o pretender que no pasó. Significa elegir conscientemente sanar y seguir adelante. Durante este tiempo, también pasé muchas horas con Sofía. A pesar de que la enfermedad la estaba debilitando rápidamente, tenía una sabiduría y una paz que me enseñaron mucho sobre lo que realmente importa en la vida. Carmen me habló tanto de ti, me dijo una tarde mientras Isabella estaba en la escuela y nosotras estábamos sentadas en su pequeño balcón, tomando té. Lamentaba tanto haber perdido el contacto contigo. Me dijo que cuando eran niñas, tú siempre la defendías de los matones en la escuela, que le enseñaste a andar en bicicleta, que la consolabas cuando tenía pesadillas. Yo también la extrañaba, admití. La pelea que tuvimos fue tan estúpida. Era sobre dinero que le había prestado y que ella no podía devolver. Cosas que ahora parecen tan insignificantes. Ella sabía que la amabas, me aseguró Sofía. Y estaría tan feliz de saber que Isabella va a crecer conociendo a su tía y a sus primos. Sofía también me ayudó a entender mejor las decisiones de Ricardo. Cuando Carmen estaba muriendo, me contó, le hizo prometer a Ricardo que cuidaría de Isabella como si fuera su propia hija. No solo financieramente, sino emocionalmente. Él ha sido el único padre que ella ha conocido realmente. ¿Pero por qué no me lo dijo cuando nos casamos?, pregunté. Porque tenía miedo, admitió Sofía. Tenía miedo de que fuera demasiado para ti manejar, tenía miedo de que te alejaras de él, tenía miedo de lastimar a Isabella si las cosas no funcionaban. No estoy diciendo que tenía razón, pero entiendo su miedo. Sofía murió un martes por la mañana en abril, 3 meses después de que la conociera. Isabella estaba en la escuela cuando pasó, y Ricardo y yo estábamos en el hospital con ella. Sus últimas palabras fueron sobre Isabella: cuídenla como Carmen habría querido. Ámela como yo la he amado. El funeral fue pequeño pero hermoso. Isabella, que tenía ahora 9 años, había insistido en leer un poema que había escrito para Sofía. Viendo a esta niña valiente hablar sobre su gratitud hacia la mujer que la había criado después de perder a su madre biológica, entendí la profundidad del amor y del sacrificio que habían dado forma a su vida. Después del funeral, Isabella se mudó oficialmente con nosotros. No fue fácil al principio. Ella estaba de luto, confundida sobre por qué había perdido a otra madre, y tenía que adaptarse a una casa nueva, una escuela nueva, una familia nueva. Diego y Valeria tuvieron que ajustarse a tener una hermana nueva que necesitaba mucha atención y comprensión. Y Ricardo y yo todavía estábamos trabajando para reconstruir nuestra relación. Hubo noches en las que Isabella lloraba por Sofía, y noches en las que se despertaba con pesadillas. Hubo momentos en los que Diego se sentía ignorado porque Isabella necesitaba tanto apoyo emocional. Hubo ocasiones en las que Valeria se frustraba porque Isabella no entendía las reglas no escritas de nuestra familia. Pero lentamente, muy lentamente, nos convertimos en una familia expandida. Isabella comenzó a llamarme tía Elena, pero ocasionalmente se le escapaba un mami, lo cual me llenaba el corazón pero también me rompía un poco, sabiendo cuánta pérdida había experimentado esta niña pequeña. Ricardo se inscribió en clases de manejo de la ira y comunicación para aprender a manejar mejor sus emociones y a ser más abierto conmigo. Yo comencé a ir a terapia individual para procesar mis propios sentimientos de traición y pérdida. Un día, aproximadamente 6 meses después de que Isabella viniera a vivir con nosotros, estaba ayudándola con su tarea de arte cuando encontró una caja de fotos viejas que había traído de casa de Sofía. «Mira, tía Elena», me dijo, mostrándome una foto que no había visto antes. «Esta es mi mamá Carmen cuando estaba embarazada de mí». En la foto, Carmen tenía puesta una camiseta que decía, «Futura mamá», y estaba sonriendo radiante, con las manos en su barriga. Pero lo que me llamó la atención fue lo que estaba en el fondo de la foto, un espejo,
y en el reflejo del espejo se podía ver a otra persona tomando la foto. Era yo. Isabella, le dije con voz temblorosa, ¿sabes quién tomó esta foto? Ella negó con la cabeza. Mamá Sofía dijo que alguien de la familia, pero no sabía quién. Recordé ese día perfectamente. Había sido 2 meses antes de nuestra gran pelea. Carmen me había llamado, emocionada por contarme que estaba embarazada, y había insistido en que fuera a su apartamento para celebrar. Habíamos pasado la tarde hablando sobre nombres para bebés, comprando revistas de maternidad y tomando fotos tontas. Yo había estado ahí cuando ella estaba embarazada de Isabella. Había sido parte de esa alegría, de esa anticipación. Y luego todo se había arruinado por una pelea estúpida sobre dinero. Isabella, le dije, abrazándola, yo tomé esa foto. Estuve ahí cuando tu mamá estaba embarazada de ti. Sus ojos se abrieron enormes. ¿En serio? ¿En serio? Tu mamá estaba tan emocionada de que venías. Hablamos todo el día sobre qué tipo de niña serías, qué te gustaría ser, cómo sería verte crecer. Esa noche, Ricardo me encontró en nuestro dormitorio, mirando esa foto y llorando. ¿Estás bien?, me preguntó, sentándose a mi lado en la cama. Estuve ahí, Ricardo, le dije. Estuve ahí cuando Carmen estaba embarazada. Fui parte de la emoción de la llegada de Isabella. Y luego, por una pelea estúpida, perdí 9 años de la vida de mi sobrina. No fue tu culpa, me dijo gentilmente. Carmen tomó la decisión de no contactarte también. Pero cuando murió, tú sabías que Isabella era mi sobrina. Pudiste haberme dado la oportunidad de estar en su vida desde el principio. Tienes razón, admitió. Y lo lamento más de lo que puedes imaginar. Pero Elena, estás en su vida ahora. Eres su tía ahora. Eso es lo que importa. Ahora, 2 años después, cuando veo a Isabella riendo con Diego y Valeria, o cuando me abraza antes de dormir y me dice, te amo, tía Elena, entiendo que todo pasó por una razón. Ricardo cometió errores enormes, sí, pero su corazón estaba en el lugar correcto. Sofía fue una madre increíble para la hija de mi hermana cuando yo no pude estar ahí. ¿Y Isabella? Isabella me devolvió a Carmen de una manera que nunca imaginé posible. En la forma en que arruga la nariz cuando está concentrada, exactamente como Carmen hacía. En su risa, que es idéntica a la de mi hermana. En su determinación feroz cuando algo es importante para ella. En su capacidad para amar profundamente a pesar de toda la pérdida que ha experimentado. Ricardo y yo renovamos nuestros votos matrimoniales el año pasado, con los 3 niños como nuestros testigos de honor. No fue sobre borrón y cuenta nueva, fue sobre elegir conscientemente construir algo nuevo y más fuerte sobre los cimientos de lo que habíamos aprendido. Ahora tenemos reglas estrictas sobre la comunicación. Nada de secretos, no importa qué tan difícil sea la conversación. Terapia familiar mensual para asegurarnos de que todos nos estamos adaptando bien. Y tradiciones nuevas que incluyen honrar la memoria de Carmen y Sofía, las 2 mujeres que hicieron posible que Isabella llegara a nuestras vidas. Cada año en el cumpleaños de Carmen, visitamos su tumba como familia y le contamos a Isabella historias sobre su madre. Isabella siempre lleva flores que ella misma escoge, y le cuenta a Carmen sobre la escuela, sus amigas, y lo que quiere ser cuando crezca. En el aniversario de la muerte de Sofía, cocinamos su receta favorita de pastel de chocolate y miramos vídeos de Isabella de cuando era más pequeña, recordando a la mujer que la amó como madre cuando no tenía otra opción. A veces las traiciones más dolorosas esconden las bendiciones más grandes. Solo necesitas tener el valor de buscar toda la verdad, no solo la parte que duele. Y a veces, la familia que no sabías que tenías es exactamente la familia que necesitabas. Isabella está ahora en 5º grado, le encanta el arte como le gustaba a Carmen, y quiere ser veterinaria cuando crezca. Diego la protege ferozmente en la escuela y le está enseñando a tocar guitarra. Valeria y ella comparten ropa y secretos como verdaderas hermanas. Y yo tengo una parte de Carmen conmigo todos los días. En los ojos verdes de Isabella, en su risa, en la forma en que dice, tía Elena,
con exactamente la misma entonación que Carmen usaba cuando éramos niñas. No todo salió como lo planeé, pero salió exactamente como tenía que salir.